Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial por su bendito amor, paciencia, bondad y su fidelidad, que nos permite en esta mañana traer una palabra de bendición para vuestras vidas. Una palabra que nos llene de gozo, nos llene de alegría, pero sobre todo que nos haga entender la bondad de nuestro Padre Celestial, la misericordia de nuestro Señor, que nos haga acercarnos cada día más a Él. Porque si algo debemos anhelar nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hermano, es tener un encuentro con el Señor. Es saber realmente nuestra vida cómo terminará. Es realmente cómo va a terminar nuestro día de hoy. Cómo va a terminar nuestro día, cómo va a ser nuestro día de mañana cuando partamos de este lugar. La gente hace planes todos los días. La gente piensa a futuro, pero en esta tierra no hay futuro. El futuro, lo único que tenemos como hijos de Dios, es que tengamos la oportunidad, que Dios derrame de su misericordia en nosotros para poder participar un día para estar con Él. Es importante que entendamos, hermanos, que el mundo va a seguir su curso, van a seguir la ciencia, van a seguir todo normal. Pero estamos en un tiempo final, donde la vida de los hijos de Dios, muchos van a corromperse, muchos van a dejar el camino, muchos van a abandonar el Señor. Y es importante entender la importancia que nosotros tenemos delante de Dios, como hijos de Dios, como responsables, hermano. Pero es importante que nosotros sepamos la importancia de entender que mi Señor Jesucristo de antemano anunció su venida. Estamos viviendo tiempos donde el que busca está buscando el perdón de Dios. Hay gente que está buscando el perdón de Dios. Hay gente que está buscando que Dios derrame de su misericordia, que Dios lo saque de alguna situación difícil. Usted puede mirar las personas que van en la calle, puede ver a sus vecinos, puede ver a sus familias, y se va a encontrar, querido hermano, de que quizás cada uno de ellos está buscando algo. Unos están afanados en el mundo, otros están riendo con el pecado, están disfrutando el pecado, otros están riéndose con el dinero, otros están riéndose con el mundo, otros están riéndose, disfrutando, quizás siempre de vacaciones, siempre de viaje en viaje. Pero hay gente que está llorando, hay gente que está sufriendo en los hospitales, hay gente que está sufriendo en la cárcel, que quizás fueron encarcelados injustamente. Quizás hay gente, hermano, que está hoy enferma y que jamás pensaron que se iban a enfermar, y que de repente les dan una noticia de una enfermedad incurable. Cada persona tiene hay quienes tienen sonrisas, hay quienes tienen tristeza, hay quienes tienen llantos. Es otro importante entender las condiciones del hombre, las condiciones de las personas, las condiciones del alma. Mi Señor Jesús es tan piadoso, tan misericordioso, que se apiada de aquellos que derraman lágrimas, de aquellos que se rinden delante de Dios, de aquellos hermanos que están buscando una esperanza de vida. Es importante que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como gente que sabe, hermano, acercar al hombre al creyente, o sea, al creyente, acercarlos al Señor, acercar a las personas al Señor. Es importante entenderlo. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué fue lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Para que, hermano, hacer todo lo posible para que Dios derrame sobre ellos su misericordia. Es el tiempo que la iglesia de Cristo debe de clamar. Es el tiempo que la iglesia de Cristo debe de interceder por aquellos necesitados. Debemos de entender la importancia de que la gente, si algo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo le conmueve, son las lágrimas de reconocer el pecado, las lágrimas de reconocer que ha fallado, las lágrimas que reconoce de aquel que hermano, que
ha cometido un error, que se ha equivocado, esas lágrimas Dios no las desecha. Dios se compadece mucho de los hombres, mujeres que derraman su vida delante de Él. Gente, hermano, que su principal deseo es tener un encuentro con el Señor. Por eso la misma Escritura nos enseña que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, querido hermano. Por así dice la Escritura en los Salmos 42. Dice, como siervo que brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, de un Dios vivo, de un Cristo vivo. Cuando vendré, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo va a ser que me voy a presentar delante de Dios? ¿Cuándo va a ser el día, hermano, de que tú volverás a casa? ¿Cuándo será el día donde tú te presentes y en realidad tu vida se presente delante de Dios con ese deseo de ser limpio, con ese deseo de tener un encuentro con Él? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día que derrames completamente tu vida delante de Dios, necesitado de Él? Los hombres han cambiado los cultos. Los cultos ya no son los mismos. La gente lo ha cambiado porque la gente se le hable más sobre su persona que de la persona de Cristo. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 2. Pablo dijo que me propuse no hablar nada de ustedes, sino presentar a Jesucristo. O sea, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, de un Dios vivo, de un Dios que escucha, de un Dios que mira, de un Dios que siente. Pero ¿cuándo vendré? En vez de nosotros, somos de los que vamos al culto. Me presenté al culto, fui al culto. Pero en el culto, o la gente va a una iglesia, pero no se presentó delante de Dios. No se presentó delante del Cristo. Pues por eso hay que enseñar a la gente que el ir a un culto o a una iglesia no lo hace salvo, sino que el punto que mi Señor Jesús dijo que ni aquí ni en Samaria, dijo. Ni Jerusalén, le dijo a la samaritana, ni en Samaria ni en Jerusalén está el lugar de adoración. Por eso él también dijo que él no habita en templos hechos por manos de hombre. Hay que enseñarle a la gente que no es porque vaya a un culto y ya tuvo un encuentro con el Señor, sino la importancia de enseñarles, hermanos, de que la única manera de tener un encuentro con Él es derramando su vida. Por eso dice acá, hermano, por eso cuando le llaman encuentrista, las iglesias que le llaman encuentrista le hacen mucho daño a las personas. He tenido muchos casos que la gente que ha sido llamado a ser esos encuentristas, la gente salió más endemoniada. En el sentido que hubo posesiones demoníacas. Los encuentristas es algo muy delicado. Lo practican los católicos, infiltradas en iglesias evangélicas. La gente cree que que ser un encuentro con Cristo es verdaderamente viene de Dios. Eso no es un encuentro. El encuentro realmente es derramar su vida delante de Dios. El encuentro realmente es haber sido salvo. El encuentro es haber sido perdonado. El encuentro es haber sido sanado. El encuentro es haber sido cambiar la mentalidad, cambiar el corazón. Eso es realmente un encuentro con Cristo. No necesitas pagar para ir a un encuentro. No necesitas, hermano, ir a llenarte de emociones para que realmente puedas cambiar. No, el cambio se da cuando... Por eso el Señor dijo en los Salmos que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Porque ese es el sacrificio que Dios acepta. Una vida entregada al Señor. Por eso, hermano, digo al Señor, cuando vendré me presentaré delante de Él, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje. Y dice, conduje mi alma hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. ¿En qué te abates? ¿Por qué te abates?
Dice, alma mía, ¿por qué te abates si estás en la multitud de canto? ¿Por qué te abates si estás en la multitud de voces? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué todavía no está satisfecha tu alma? Salvación mío, dice Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré en tanto de ti la tierra de Jordán y las hermonitas desde el monte de Mizar. Dice, ¿por qué te abates si estás cantando? ¿Por qué te abates si estás alabando? ¿Por qué te abates si estás en una fiesta? Entonces dijo el salmista, dice, conduje mi alma, derramando mis lágrimas. Así dice que dijo el Señor que aquí, conduje mis lágrimas. La palabra lágrimas significa, hermano, en el hebreo demá, y demá significa fruto del lagar. Fruto del lagar. ¿Cómo conduje mi alma con esa alegría? No era el canto, no era la alabanza, no eran los gritos, no era la fiesta. Dice, conduje mi alma con lágrimas. Conduje mi alma con lágrimas, conduje mi vida, dice, la conduje hacia la casa de Dios. La palabra también lágrimas significa tu cosecha, el que siembra. Jugo del lagar, el que llora, el que derrama su vida. Dice, conduje mi alma. Había fiesta, dice, pero ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué estás triste si estás en medio de una alabanza? Estás en medio de una fiesta, estás en medio de un canto, estás en medio, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué siento esto? Dice, entonces, dice, me acordé, dice, y dice entonces como, clama, oh, dice. Dice, hermano, dice, clama, alma mía. Dice que conduje mi alma con lágrimas hacia la casa de Dios. Estaba sembrando una cosecha, estaba sembrando un fruto. Por eso en el Salmo 126 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cejarán. ¿Cuál era su mayor regocijo del alma? ¿Cuál es la mayor regocijo de un creyente? ¿Danzar, cantar, gritar, estar en medio de una fiesta, estar en medio de un encuentro? No. Dice que con lágrimas, dice, con regocijo cegarán. La mayor fiesta, el mejor regocijo es haber rendido tu alma, rendido nuestra alma a los pies de Cristo. E irá andando y dice llorando al que es la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayéndola sus gavillas. Dice, me conduje hasta la casa. Por eso la gente, hermano, mucha gente no ha vuelto a casa. Mucha gente no quiere arrepentirse de sus pecados. Mucha gente no quiere asistir a una iglesia. Mucha gente no quiere nada con el Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que les deleitan. Hay cosas que le causan alegría. Hay cosas, hermano, que se están riendo. La Escritura dice, hermano, que algunos ríen. Hoy muchos ríen, pero un día llorarán. Mas nosotros lloramos, dice, pero llegará el día donde ellos llorarán y nosotros reiremos. Reiremos, ¿por qué? Porque cosecharemos lo que hemos recibido. Aquí cosecharon estos en el Espíritu, cosecharon regocijo, cosecharon, hermano, alegría, porque las lágrimas conducen a la casa de Dios. Pero las lágrimas también, hermanos, es como una semilla que brotan de ella regocijo, alegría, fiesta. El tener, dice, irá andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo. Lo que está diciendo aquí este pasaje es que la Escritura nos enseña que sembramos. El Señor sembró nuestras vidas, salvación, pero nos hizo entender que volvería. Por eso en Primera de Pedro dice que os alegráis con un gozo inefable, así obteniendo la salvación. ¿Por qué, hermano? Porque la salvación es Cristo, es teniendo en su vida a Cristo. Por eso en esta mañana, todos los días debemos de sembrar, todos los días debemos de acordarnos, todos los días dice, conduje mi alma con lágrimas.
Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Estás viniendo a un culto. ¿Por qué te abates, alma mía, si estás cantando, estás haciendo fiesta? Ah, dice, porque yo no he derramado mi vida. Mi gozo, mi contentamiento estaba en otras cosas menos en Él. Nosotros tenemos que tener la satisfacción todos los días. Nuestra alma tiene que estar feliz todos los días por tenerlo a Él, por tener un encuentro con Él. Por eso, ante todo, estamos ante un mundo distinto a la iglesia primitiva. Estamos ante un mundo que, hermano, que la iglesia primitiva buscaba la unidad. La iglesia primitiva no solamente era cultos, no solamente compartían el pan, no solamente, compartían los alimentos juntos en armonía, en los cultos, en las iglesias donde ellos iban, todos tenían las cosas en común, compartían la palabra, danzaban juntos, cantaban juntos, todos lo hacían en unidad, hermano. Pero también no solamente eso, sino que también acercaban ellos a los enfermos. No solamente eso, sino que también acercaban a todos aquellos que estaban endemoniados y también a los que debían de alcanzar salvación. Quiero que entendamos, hermano, que el propósito del Evangelio de predicar la palabra, de aprender a Cristo, es que las almas alcancen la salvación y ayudarlos en sus necesidades del alma, las cuales estuvieran cautivas. Por eso, hermano, a las que hay que anunciarles el mensaje que el Señor va a venir a este mundo. Hay que anunciarles a ellos que mi Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a derramar su misericordia, a salvarnos por misericordia, a derramar su vida por misericordia. Cuando este pueblo, hermano, lo que dice en Hechos 2:42, que tenían las mismas cosas en comunes, era porque ellos anunciaban la venida del Señor. Por eso dijo el Señor en el libro de Lucas 4, versículo 18, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Pero vean lo que dice, hermano. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles que se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta se acepta en su propia tierra, si en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo se cerró por 3 años y meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda en Sarepa de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. ¿Sabes qué les importaba a ellos? A ellos les importaba solamente, hay una iglesia. Acá dice que esta iglesia era una iglesia donde les gustaba mucho las sanidades, hacer milagros, hacer profecía. Estos iglesias no estaban proclamando la venida del Señor. Jesús, cuando vino a esta tierra, cuando Él vino, no solamente predicaba su muerte, porque la muerte de Cristo representa la venida de Cristo. Ahorita le voy a explicar esto. Cuando Cristo vino a esta tierra y estuvo predicando, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Él estaba anunciando ya su regreso. Él estaba enseñando ya el arrebatamiento. Por eso, hermano, acá dice que ellos esta palabra la han cambiado. Quitaron el nombre del Señor Jesús de sus cultos y de la palabra. Sino que ahora, hermano, han dedicado a hacer campañas de sanidad, campañas de liberación,
para liberar demonios, y es correcto, hermano, pero quitaron el nombre. Por eso hay cultos donde hermano, no presentan al Señor Jesús para salvación y a través de ella sean sanados, como lo hacían los ministros en el Antiguo Testamento, como lo hacían los hombres, hermano, grandes hombres que Dios ha usado. Revise usted los años 60, los años 50, los años 70, y se va usted a encontrar que habían hombres que solamente, hermano, a través del nombre de Jesucristo predicaban. Hoy las campañas, hoy las reuniones, esos no está. La gente busca sanidad, la gente busca comida, la gente busca algo que les satisfaga su vida. Dice que esta iglesia se llenaron de iras, porque mi Señor Jesús les hablaba de arrepentimiento, les hablaba de pecado. Pero dice que solamente 2 personas en aquel entonces fueron sanadas, la viuda y Naamán. Esta iglesia se llenó de ira y sacaron a mi Señor Jesús de esa iglesia, como lo hace mucho creyente hoy. Solo tiene al Señor Jesús en su boca para pedir una necesidad, para pedir un milagro, para pedir una liberación, para pedir por trabajo, para pedir, hermano, aún por una casa, aún por un carro, algo material. La gente vive pidiendo solamente lo que conviene en este mundo, solamente lo que le cause risa, lo que le cause una satisfacción en su vida. Pero no querrá que se le hablen del nombre de mi Señor Jesucristo. No querrán que se hable y que se anuncie. No que no se anuncie, hermano, que la misericordia del Señor está sobre su vida, que no quiere condenarlo, sino que quiere salvarlo. Mi Señor Jesús anunciaba, antes que Él muriera, anunciaba su venida. Anunciaba, hermano, que el mensaje de salvación, anunciaba su venida anunciando su salvación. Anunciaba su venida anunciando salvación, predicando salvación. Nosotros anunciamos, nosotros predicamos la venida de Cristo, predicando salvación. Es lo que hacía la iglesia de Hechos, que desde antemano, desde antes, ya predicaban, hermano, el arrebatamiento, ya predicaban la salvación, y la salvación es sacarnos de esta tierra. La salvación es llevarnos con Él, la salvación es estar con Él, la salvación es conocerlo a Él. Por eso desde antes ya anunciamos ya su venida. Desde que la persona recibe a Jesucristo como su Salvador, ya estamos anunciando la venida, ya estamos anunciando el arrebatamiento, porque para eso fuimos salvos, para ser arrebatados, para eso fuimos salvos, para ser salvos de este mundo malvado. Con esa finalidad empezamos nuestra vida, empezamos creyendo y entendiendo que en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, no nos vamos a quedar en esta tierra. Cristo viene por nosotros. Anunciamos entonces salvación, predicando que Cristo viene. Es importante que nosotros entendamos, por eso mi Señor Jesús, aquellos discípulos, habían unos discípulos que dijeron, hay unos hombres que están expulsando demonios, están sanando en tu nombre. Dice que ellos venían alegrándose porque habían expulsado demonios, porque habían sanado enfermos, porque habían hecho milagros. Pero mi Señor Jesús les dijo, alegraos de que sus nombres están en el libro de la vida. A sus nombres que ya fueron salvos porque ya estaban escritos, fueron salvos porque hicieron esos milagros porque son de Dios. Quiero que entendamos algo, hermano, que al cielo no irán porque mi Jesús los sanó. Al cielo no irán porque recibieron un milagro. Al cielo no irán porque recibieron una liberación. Al cielo no irán porque mi Señor los rescató de los vicios, los rescató de la perdición. Al cielo no irán aquellos hombres que estaban en el pecado, que estaban en la inmundicia, que vivían en el mundo. Al cielo no irán por eso. Por eso, Señor, aquellos ni por aquellos que hacían milagros, como decían aquellos, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos, profetizamos, tampoco entraron. Sino que entraron, hermanos, los pecadores arrepentidos, que aceptaron el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de su venida.
que creyeron que Cristo volvería, que creyeron, hermano, que Cristo regresaría por aquellos a quien había sellado, aquellos que decidieron entregar su vida, aquellos que decidieron cambiar su vida. Por eso a veces hay un engaño que creyeron, hermano, que aquello sea el Señor, ha sanado, ha liberado, ha expulsado demonios, Dios ha hecho maravillas en su vida, es porque son salvos. El sello de la salvación no es una sanidad, el sello de la salvación no es una liberación, el sello de la salvación no es la prosperidad, el sello de la salvación se llama la vida de Cristo. El sello de la salvación se llama santidad. Se llama santidad. Por eso aquellos que esperan su venida se limpian. Por eso, hermano, en 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos de día, somos sobrios, habiendo vestido en la coraza de fe de amor, con la esperanza de salvación, con el yelmo. Pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien murió para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos junto con Él. Dice, en el cual animaos los unos y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nos ha puesto Dios, nos ha puesto, hermano, para alcanzar y estar con Él, y estar con Él. ¿Qué estamos anunciando en el momento? Dice, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o muramos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué estamos nosotros predicando? ¿Qué es la salvación? La salvación es estar con Él. La salvación es reunirnos con Él. La salvación es, hermano, ¿qué anunciamos nosotros? A Cristo. Ciertamente anunciamos a Cristo. Pero mi Señor Jesús, cuando Él vino a esta tierra, anunciaba su muerte, que realmente lo que anunciaba era su venida. Que Él vendría por aquellos que tuvieran el sello de su presencia, que Él vendría por aquellos que creyeran realmente que Él iba a resucitar. Solamente la salvación va a ser por aquellos que han creído que Jesús resucitó de entre los muertos. Ellos son el sello, es porque Jesús viene por aquellos que han sido testigos de esa resurrección. Por eso dice, hermano, que dice en Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, para que ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre en el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que estaba establecido a los hombres de que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos, dice, a los que le esperan, para salvar a todos que han creído, para salvar a todos aquellos que creyeron y recibieron a Jesús como su Salvador. ¿Qué quiere decir? Que si tú recibiste a Jesús como tu Salvador, ¿qué creíste? ¿Creíste que eres salvo o creíste que Cristo vendría? Eso es lo que no se está predicando. Que el hombre que recibió a Jesucristo como su Salvador o que entrega su vida como Jesús su Salvador, no era para que recibiera sanidad. No era para que recibiera milagro. Por eso dice, hermano, que tanto los griegos estaban, danos señal del cielo. Danos una señal del cielo. Y cuando el Señor les hizo la multiplicación de los panes y de los peces, digo, yo pensé que iban a creer en la señal del milagro. El milagro era Él. Ellos creyeron en el milagro del plato de comida, pero en realidad la señal del cielo era Él. Era Él. Muchos creen en los milagros, pero no creen en Él. Por eso nos dan a entender la Escritura que los milagros son para los incrédulos. La gente solamente busca señales, una señal visible que le satisfaga su vida, pero no busca la señal del cielo. No busca, está esperando con la mirada hacia el trono, con la mirada a su presencia, hermano, porque dice, mis lágrimas me conducieron
me conducieron hasta la casa. Mis lágrimas me conducieron. Dice, ¿por qué te abates? Mira, hermano, ¿le satisface grandemente un milagro? ¿Cree que satisfaga al alma, la satisface un milagro? ¿Al alma la satisface realmente, hermano, un canto? ¿Realmente satisface al alma ir a la iglesia? ¿Satisface al alma, hermano, oír una palabra? Y satisface a alguien que cantó, se divirtió, estuvo en una fiesta, estuvo en una reunión que dice que cristiana, lo satisfació su vida? No. La verdadera satisfacción del alma es haber llegado a la casa de Él, no a la iglesia, sino a su presencia. ¿Cómo conduje mi alma hacia la casa? Dice, la conduje con lágrimas. Los frutos, porque lágrimas significa frutos. Y que dice, cuando yo conduje mi alma, decía el salmista, mi vida se llenó de alegría, se llenó de regocijo, se llenó de fiesta, porque tuve un encuentro con Él. Estuve con Él. Hermano, dice, por eso dice acá, hermano, así también Cristo ofreció una vez para siempre, dice, para llevar los pecados, porque aparecerá otra vez. Por eso cuando Él perdona nuestros pecados, nos hace una promesa de volver por nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo primero que nos habla es decir, volveré por ti. Y por eso nosotros, cuando predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio, estamos predicando su venida, que Él volverá, porque eso fue lo que Él nos dijo, que Él volvería. Vino a salvar, dice, a los que le esperan. Vino a salvar a todos aquellos que entregaron sus vidas. Pero que confundieron mucha gente, mucho ministro, mucha gente, lo que hicieron es convertir la iglesia en que la promesa de Dios es que haga milagros. Ciertamente hay que hacer milagros. Bueno, Dios hace los milagros a quien Él quiere. Dios hace sanidades, Dios hace liberación, Dios expulsa demonios, Dios hace todas estas maravillas y gloria a Dios. La manifestación de Dios en ese lugar, pero no era, hermano, porque no era para que la gente supiera que el gran amor de Dios, hermano, era hacer señales. Jesús negó las señales a aquellos incrédulos, porque le pedían señal, y el Señor le dijo, solamente la señal de Jonás. La gente solamente busca señales, busca una satisfacción en su vida. Pero el bendito evangelio, pero esas señales era para manifestar que si Él tiene poder para hacer un milagro, también volvería. También volvería. Cuando recibiste a Jesucristo como tu Salvador, ¿qué fue lo primero que te enseñaron? Que ahora Dios va a hacer milagros. Ahora Dios se va a preocupar por tu comida. Ahora Dios se va a preocupar por todo. Ahora Dios tiene la mirada. No. Acá dice, hermano, que cuando mi Señor aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y perdonó nuestros pecados, nos enseñó que volvería. Por eso cuando se presentó por primera vez, cuando vino a esta tierra, fue para quitar el pecado de muchos de nosotros. Pero también nos enseñó que Él volvería, que ahora todo aquel que tuviera una relación con el Espíritu y que no tuviera nada que ver con el pecado, Él volvería. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, y todo aquel que reciba como Jesucristo como su Salvador, sabe que espera su venida. Por eso esperamos su venida predicando salvación. Esperamos su venida predicando salvación. Desde el momento que recibimos a Cristo ya sabíamos que Él venía. Desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, sabemos que ya viene por aquellos que marcó, aquellos que están apartados ya para el Señor. Por eso no es primero la sanidad, es primero la salvación. Por eso mi Señor Jesús, cuando sanaba a los enfermos, primero decía, tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado, porque hay un orden. Si nosotros dedicamos a querer hacer milagros, que el Señor
porque los señales son para los incrédulos. ¿Qué incrédulos? Mira, hermano, aquellos que no han creído que Cristo vendrá. Por eso a veces es vana la fe. Hay mucha gente, hermano, que es vana su fe, es vana la predicación, porque todo aquel que no predica que Cristo viene a este mundo, en aquellos hermanos, aquellos que recibieron su salvación, puede ser que estuviera predicando a un Cristo no resucitado. Le voy a decir por qué. Porque la fe no está basada en creer lo que me imagino, sino en creer en una palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de su promesa es que Él vendría. O sea que, vuelvo a repetir, todo aquel que creyó que Jesús es su Salvador, ¿lo va a salvar de qué? Lo va a salvar de este mundo. Lo salvó de la muerte, lo salvó, hermano, de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Y ahora lo único que esperamos es ser llevados al reino de la luz. Por eso en Colosenses dice que fuimos trasladados, aquellos ya espiritualmente, ya lo hizo mi Señor. Nuestra alma ya fue trasladada, dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso dice, hermano, que cuando Él resucita, mira, usted puede leer el libro de Lucas 24, desde el 21 dice, pero nosotros esperábamos al que había de redimir a Israel. Pero ahora, además de todo esto, dice, es ya el tercer día como ha acontecido. Y por eso ellos se fueron tristes, que ellos estaban esperando la redención de Israel. Pero la Escritura dice que mi Señor Jesús, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces llega la salvación de Israel. Hay un proceso. Por eso dice que después, hasta usted lee hasta el final, hasta el 52, dice, y ellos después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué razón sucedió eso? Usted sabe que ellos iban ya camino a Maús. Porque se le había hecho una promesa, que si Él resucitaba, Él volvería. Que si Él resucitaba, iba a redimir a Israel. ¿Por qué se fueron ellos? Porque sabían que Jesús iba a regresar por Israel. Iba a regresar por los perdidos. Pero era necesario que lo hiciera en el Espíritu, para que pudiera convencer al corazón, porque cuando mi Señor Jesús vino, quiso hablarles al corazón, y ellos tenían el corazón incrédulos, ellos tenían un corazón duro, ellos tenían un corazón, hermano, que era imposible hablarles, porque tenían tanta letra, tanto razonamiento, tanta ideología, que cuando se les habla en carne no se les puede hablar. Entonces es necesario que, hermano, Él lo hiciera en el Espíritu. Porque tenían una mente, hermano, acostumbrada en la ciencia, una mente acostumbrada a sus propias mentalidades. Hoy la gente les quieres hablar del Señor y te sacan ciencia, te sacan filosofía, te sacan ideología, te sacan mitos. Pero que cuando habla el Espíritu, por eso dice que el Espíritu les hablaba, el corazón les redarguía, hermano, entre el bien y el mal. Les hace ver la conciencia. Por eso tratar de debatir en letra, va a ser un pleito, va a ser un debate, va a ser una discusión, pero tratar de debatir que Dios entremos en conciencia de nuestros propios actos en cuanto al pecado, en cuanto a lo que está mal, en cuanto a lo que no es correcto, en cuanto, hermano, lo que tenga que ver con moral y moralidad, todo que ver con lo santo y lo profano. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué tan mal estamos o qué tan bien entendemos las cosas de Dios. Por eso Él tenía que venir en el Espíritu. ¿Por qué razón, hermano? Porque la gente, si le queremos hablar así, no lo va a entender. Usted ve que hay una discusión de quién tiene la razón, se arman debates, se arman discusiones, cosas triviales, cosas que sin sentido. Pero ¿por qué no hablamos de conciencia? Porque solamente el Espíritu tiene que venir a cambiar el corazón, la mentalidad. Y entender que hay un infierno, hay entender que hay una condenación, pero hay entender que hay una recompensa, entender que después de esto
Todavía hay vida. Claro, a Israel no podía venir en la carne porque no le entendería, tenía que venir en el espíritu. Para que sepa que resucitó. Si algo tenemos que saber todos es que Cristo resucitó. Somos testigos de la resurrección. Por eso, hermano, hoy nosotros, por eso el que es testigo de la resurrección sabe que Cristo vendrá. El momento que resucitamos, nosotros cuando entregamos a Cristo, hermano, entregamos a Cristo porque pasamos de muerte a vida. Nosotros resucitamos nosotros predicamos a un Cristo resucitado. Todo aquel que diga que es salvo es aquel que predica a un Cristo resucitado. A un Cristo que está seguro y está convencido que Cristo resucitó. Y cuando nosotros sabemos que Cristo ha resucitado en nuestra vida y que estamos completamente convencidos de que Él ha perdonado nuestros pecados, de que Él nos ha redimido y que Él es nuestro Salvador, entonces podemos entender que Él vendrá. Cristo, antes de que muriera en la cruz, predicó que Él vendría. Y creímos, por eso estos hombres lloraron, por estos hombres estaban desesperados. Digo, ya no va a venir a salvarnos. Él dijo que iba a hacerlo. Pero cuando se les presentó en esa resurrección, entonces creyeron. Por eso dice que al tercer día subiría Él. Ya cuando vieron la resurrección en su vida, entonces creyeron, de ahí creyeron toda palabra, sabían que Él iba a volver, que Él iba a volver por ellos. Así que no crea aquellos que anden diciendo de que es imposible que usted tenga un encuentro con Cristo, que es imposible que Cristo se te haya aparecido, que es imposible que, como Nicodemo, que ahora no se le puede presentar a alguien que es pastor, no se le puede presentar a alguien que es apóstol, ahora no se le puede presentar a nadie, porque eso solamente sucedió. Estos están como Nicodemo, que dicen que es imposible que Cristo se les presente hoy a una persona. Es imposible, hermano. ¿Sabe cuántos musulmanes se están convirtiendo a Cristo? ¿Saben por qué? Porque como son lugares que son inaccesibles para cualquier cristiano ir a predicar el evangelio, Cristo mismo se les está apareciendo. A muchos judíos se les está apareciendo, a muchas escuelas se les está apareciendo Cristo. Por eso se están convirtiendo, porque Cristo se les está apareciendo de una forma visible. Hay mucha gente que cree que mi Señor no le puede reclutar a alguien, no puede llamar a alguien como llamó a Pablo, no puede rescatar a alguien como lo hizo, como todos los hombres del Nuevo Testamento. Tenga cuidado con ese tipo de gente que cree que ya Cristo no se aparece, que el Espíritu Santo no se aparece, porque son tan incrédulos. Esta gente no ha nacido de nuevo. Esta gente, Dios tenga misericordia de ellos, porque están como Nicodemo cuando el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y qué? Voy a entrar al vientre de mi madre, para que vean que decía locuras, porque no las puede entender, porque, hermano, se necesita tener al Espíritu para entenderlo. Por eso todo aquel que ha tenido un encuentro con Él, sabe que la vida está en Él. Por eso anunciamos con una plena convicción que Él está vivo, que Él vendrá. Desde el momento, vuelvo a repetirle, desde el momento que recibiste a Cristo, ¿qué creíste? Por eso en Romanos 18 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál es el mensaje de este tiempo? El mensaje de este tiempo es que Él viene. ¿Qué creímos? Creímos que Él viene. ¿Qué creímos? ¿Por qué creímos que Él viene? Porque Él resucitó. Por eso en Romanos dice es la fe. Dice en el versículo 6, pero la fe que es pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Que si tú confiesas que Jesús es el Señor y que quieres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora acá dice, ¿quién descenderá en el abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos? ¿Quién cree que Cristo resucitó? ¿Quién cree que Cristo resucitó de entre los muertos? ¿Creen que Cristo murió? No, Cristo resucitó. Dice, ¿quiénes son aquellos que han de creer que? Aquellos que han de creer en Él. Aquellos que han de creer en Él. ¿Quién subirá al cielo? Al mismo que bajó. Por eso, hermano, ¿qué es lo que estamos dando a entender? Que Él fue el único que sube y baja, es Él. Pero Él nos hizo una promesa y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que Él viene. ¿Sabe quiénes entienden estos? Los salvos. Por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, está distorsionando la fe de mucha gente, haciéndoles creer que el evangelio es de sanidades, es de milagros, es de quitar dolencia, es, hermano, de prosperidad, haciendo a un lado lo principal, el mensaje. El mensaje no es que Cristo, hermano, les vino a hacer milagros. El milagro era Cristo. Por eso en 1 Corintios 15, versículo 11, dice, porque o sea ya sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que vosotros no hay resurrección de muertos? Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. ¿Cómo demostramos que Cristo resucitó? ¿Cómo demostramos que Cristo resucitó? Por medio de nuestra fe. ¿Cuál es la fe? Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? La palabra de fe que predicamos es que Él regresaría, es que Él vendría por nosotros. Desde el día que Él murió en la cruz, se anunció su venida. Desde el día que Él apareció en este tiempo, el evangelio, Él traía el evangelio. Este evangelio que hoy tenemos aquí, Él ya lo traía, porque era la vida de Cristo. La vida de Cristo es aquella que bajó a la tierra, descendió a los abismos, resucitó de entre los muertos y subió. La misma Biblia dice que, aparte de eso, Él volvería en el arrebatamiento y en su segunda venida vendría a establecer su reino en todas las naciones, en Israel, y después el juicio eterno. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que predicamos, que creyeran a esa palabra. Por eso, hermano, cuando recibimos a Jesucristo desde el día que Él murió en la cruz, se fue anunciada la venida. Por eso dice ahí mismo, hermano, y somos hallados falsos testigos, como hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, entonces tampoco resucitó Cristo? Todo aquel que no tiene a Jesucristo como su Salvador, hermano, no tiene vida de Cristo. La vida de Cristo, Cristo es nuestra vida. Cristo es el que no tiene a Cristo, hermano, está muerto en vida. La resurrección dice, ¿quién? Jesús dijo algo. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Que si creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, dice, no morirá eternamente. Jesús no vino al mundo a condenarlo, Jesús vino al mundo a salvarlo. ¿A salvarlo de qué? En el momento, hermano, que Él predica su venida. Pero vean lo que dice en el libro de Juan 3, versículo 2. Amados, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se santifica, se consagra. Quiere decir que la enseñanza que dio mi Señor Jesús, después de que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, es: apártate del pecado, conságrate. Si tú tienes esperanza que yo vendría, que si tienes la esperanza que Él regresaría, entonces dice: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, se limpia, se consagra, se aparta del pecado. No dice busca las señales, no dice busca los milagros, no dice hermano, alégrate, gózate. Dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás triste si vas a la iglesia? ¿Por qué estás triste si hay alegría? Estás conviviendo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el alma no encontró la satisfacción en ella? Pero luego dijo el salmista: mis lágrimas me condujeron a la casa. Mis lágrimas me condujeron hacia su presencia. Cuando Dios miró la vida de ese hombre derramada delante de Dios, entonces le ministró el gozo, hizo que el alma se regocijara, hizo que el alma se alegrara, esperando en Él, esperando en Él. ¿Cuál es la manifestación de los que son salvos? Esperar en Él. Por eso, hermano, manténgase en oración, manténgase vivo, contento esa alma, mantenga contenta al alma, feliz al alma. Por eso la Escritura también nos enseña en Romanos, dice que que el reino de Dios no consiste en comidas y bebidas, no consiste en la satisfacción de la carne, no consiste en la satisfacción que nos da alegría. Lo que realmente nos da la satisfacción de nuestra alma. Dice que el reino de Dios es gozo, es paz, es justicia. Es justicia, paz y gozo. Hermano, nos hace realmente, dice que en esto hace agrada a Dios. El día que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento sabemos que Él volvería. Por eso la gente hoy en las iglesias no están enseñando la venida. Están enseñando milagros, libertad, prosperidad, restauración, expulsar demonios. Están hablando de problemas, están hablando de comida, están hablando de dinero, están hablando de una satisfacción dirigida hacia el hombre. Pero acá dice que desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el hombre se purifica en esa esperanza. El hombre se santifica en esa esperanza. La esperanza desde que Él vendría. Por eso nuestra esperanza no es hacernos ricos. Nuestra esperanza no es hacernos prósperos. Nuestra esperanza no es que nos vaya bien en esta tierra. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Quien tiene esta esperanza se purifica. Porque fue algo que se le fue enseñado al alma desde el día que recibió a Jesucristo, que Él murió para que fuera rescatado y que tenía que esperar en Él. Tú cuando recibiste a Jesucristo, todo aquel que reciba a Jesucristo como su Salvador, tiene una esperanza. Que Dios venga, que Cristo venga a rescatarte de este mundo. Pero si tienes esa esperanza, tienes que santificarte, tienes que dejar el pecado. Ninguno va a ir al cielo. Ninguno va a ir al cielo porque te hizo un milagro, porque Dios te sacó de los vicios, porque Dios te ayudó, porque estás viendo siempre la mano de Dios, estás viendo una señal. Pues el Señor le digo: ¿hasta cuándo esté con vosotros, incrédulos? No es suficiente llamarnos cristianos ni las cosas que el Señor haya hecho por nosotros, sino lo que importa es tener la vida de Cristo. La vida de Cristo nos hace saber que Él viene por nosotros. Por eso dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estás en vuestros pecados.
Somos testigos de la resurrección de Cristo. Sí, ¿cómo sabemos que somos testigos de la resurrección de Cristo? Porque Cristo murió, porque Cristo, hermano, perdonó nuestros pecados. Estamos seguros y convencidos que Él ha perdonado nuestros pecados por medio de la cruz. Y si Cristo no resucitó, y si Cristo, para algunos en su corazón, aquellos que predican que Cristo no resucitó, porque aquel que resucitó, si Cristo resucitó, perdonó nuestros pecados, pero también antes de que Él fuera a la cruz, Él nos anunció su venida. Él nos anunció que estaría con nosotros. Él nos anunció que volvería. Oh, hermano, por eso es importante. Dice que el Señor lo dijo claramente, que Él volvería. Por eso dijo el lago, hermano, que su gran bendito amor y su paciencia y su misericordia. Por eso digo en el libro de Lucas 24, dijo el Señor, es necesario. Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellos se acordaron de esas palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y el Señor dijo, eran María Magdalena y Juana y Marta de madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura estas palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro como al sepulcro, dice, corrió al sepulcro y cuando vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban camino ese día en Maús. Entonces a él dice que él se les apareció y les reprochó. Dice, hermano, que a él les reprochó la incredulidad, que no habían creído que él había resucitado. El que cree que Jesús resucitó, cree que Él viene. ¿Qué se les había predicado? En el momento que Él les estaba predicando, hermano, les estaba predicando su muerte, les estaba predicando su regreso. Les estaba predicando que Él volvería. Por eso en el momento que recibes a Cristo como tu Salvador, ya se te tiene que estar predicando, se te tiene que estar enseñando que Él volvería. Y si tú tienes esa confianza en esa salvación, purifícate, santifícate, porque antes de que Él muriera, ya predicaba su venida. Y por eso nosotros estamos esperándole, santificándonos, apartándonos. Hermano, aunque Dios nos ayuda en nuestras necesidades diarias, nos sana, nos libera, nos ayuda, nosotros hemos creído que Él volvería. Nosotros hemos creído que Él volverá. Esta es la palabra de fe que creímos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. No se nos predicó milagros. No se nos predicó sanación. Que si vienes a Cristo, Cristo va a cambiar tu vida. Y si vienes a Cristo, Cristo te va a sanar. Y si tú vienes a Cristo, Dios te va a prosperar. Y ven a los pies de Cristo, pacta con Cristo, haz esto con Cristo. Y vamos a tener un encuentro con Cristo. Eso no dice la palabra. Eso no dice, que dice, las palabras que les predicamos es que Él volvería. Y si tú lo crees, entonces, y se te santificas, entonces Dios va a empezar a obrar en tu vida en sanidad, en milagro. Dios va a empezar a ayudarte. Dios va a empezar a manifestar para que aún se afirme tu fe. Porque las señales, los milagros, los prodigios era para afirmar en lo que has creído. Pero nunca será primeramente los milagros, los señales y los prodigios para que tú creas. Es porque creemos
realmente suceden estas cosas? Es porque creemos. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, les predicaron, les enseñaron que Él vendría. Que Él vendría. Tu fe, dijo el Señor, te ha salvado, no dijo sanado. No rompió el orden. No rompió el orden. Por eso es necesario que tú esta mañana entregues tu vida. ¿Tú eres salvo? ¿Qué enseñanza tienes de Él? ¿Tú eres salvo? Dios te va a ayudar en todo lo que tú necesites, hermano. Eso, Dios es bueno. Dios es bueno. Nuestro Padre Celestial es bueno. Pero que entiendas que al cielo, en el arrebatamiento, no van los sanos. No van los que se les hizo milagros. No van a los que prosperó. No van aquellos que no los dejó sin un plato de comida. No van a ir aquellos hermanos que antes era pobre, ahora ya tienen un carrito, no. Al cielo va la gente que ha creído que Él vendría. A la gente que se purifica, porque Él les dijo que Él volvería. Ese es el mensaje que ellos recibieron cuando al momento que les perdonó, espérame. La palabra, el evangelio, Él vino con el evangelio. El evangelio, ¿qué decía ese evangelio? Que Él fue el único que bajó del cielo a la tierra, que Él fue el único que murió en la cruz, que Él fue el único que descendió a los abismos, Él fue el único que resucitó de los abismos, es el único que subió al cielo, es el único que va a volver en el arrebatamiento, es el que va a volver a establecer su reino en la tierra y es el que después de eso, el juicio eterno. Eso es lo que dice el bendito evangelio. Esa es la palabra de fe que hemos creído. Y esa es nuestra esperanza. Nos purificamos, nos santificamos, nos apartamos para Él. ¿Qué has creído? ¿Que Dios hace milagros? Amén. Pero el mayor milagro es que venga por ti, que venga por mí. Entonces, hermano, si tú has creído en Él, eres salvo y no tienes a Jesucristo como tu Salvador, ven a Cristo. Entrega tu vida esta mañana. Deja que el Espíritu de Dios se manifieste en tu corazón, en tu vida. Deja que Dios haga milagros, hermanos, en tu corazón, en tu vida. Deja que el Señor se manifieste de una manera poderosa. Pero déjame que quiero que usted entienda, hermano, que entregar tu vida al Señor es esperar en Él. De que tu alma sea redimida. De que tu alma sea entregada al Señor. De que tu vida, hermano, realmente tenga un encuentro con el bendito Señor, con el bendito Salvador. Qué tan importante es, hermano, sentir que tu vida está siendo rescatada, que es tu vida. Dice, lloré, y mi alma me condujo, mi alma se condujo a la presencia de Dios. La gente encontraba la satisfacción en una sanidad, en un milagro, en el dinero. Pero los hijos de Dios encuentran la satisfacción en su presencia. Y allí es donde nos dice, espérame, voy a volver por ti. Espérame, ten paciencia. Y mientras tenemos esa paciencia, Él nos sana, Él nos ayuda. Nos alegra de saber de que el día volverá. Nos alegra saber que el día Él regresará por ti. Su alma solamente encontró satisfacción, alegría. Dice que iba a los cultos y no su alma, no encontraba la satisfacción. Hay almas que encuentran la satisfacción en un plato de comida, con los hermanos, en un dinero. Encontraron la satisfacción en un milagro,
se llenaron de alegría, están contentos, cualquiera se alegra, por eso como no, pero su alma no había encontrado alegría, no había encontrado regocijos, no había encontrado fiesta. Entonces dijo mi alma, lloré, derramé mis lágrimas como el ciervo que clama en el desierto, y conduje mi alma hacia la casa de Dios. Conduje hacia su presencia. Y ahí le habló. Le dijo, volveré. Que Dios te guarde. Dios te bendiga. Santifícate para el Señor. Si tú eres un hombre salvo, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Ayude a su hermano a recibir a Cristo. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto envíes su información y les contestamos. Pero todo aquel que es salvo, su enseñanza es, espera en Cristo. Porque desde antes de que Él muriera, estaba anunciando ya su venida. Que Dios te guarde, querido hermano. Dele like a la página para que todos los días le lleguen las notificaciones. De lunes a sábado predicamos de 7 de la mañana a 8 de la mañana en punto, con una palabra de vida para tu vida. Haciendo de que entendamos de que vuelve a casa, hijo de Dios. Todavía hay tiempo. La misericordia de Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar tu alma. Para que entiendas que Él viene por ti. Que entregues tu alma, que no pierdas tu alma. Entrégasela al único que es vivo, al Dios vivo, dice a todo lo que es vivo, todo lo que descendió del cielo. Entrégasela a Él. Dios te guarda, hermano. Dios provoca un milagro sobre tu vida, haya sanidad en tu vida, haya liberación en tu vida, pero con la convicción de que eso lo hace mientras esperas en su venida. Que eso lo hace porque espera que tú creas en su venida. Dios te guarde. Y muchas gracias a todos los hermanos y hermanas. A Rosa de Sharon, yo les guarde, muchas gracias. Que yo les guardas, Chelita, Dios te guarde, mi querida hermana, mi hermano Querétaro, Cristian, mis hijos, Jessica, Luis Alcocer, Dios te guarde, bendiciones a todos ellos. Ernestina, mi querida hermana, allá en Totonilco, yo les guarde, queridos hermanos, saludos. Leymar Rodríguez, Angélica Paredes, Dios les guarde. Violeta Cham, Dios les bendiga, saludos. Que de esta mañana la presencia de Dios haga un milagro en su vida. Carlos Galdoli, que Dios bendiciones. Corina Villegas, saludos, querida hermana, muchas gracias por estarnos viendo. Que Dios haga un milagro en tu vida. Todo aquel que espera en Él, mientras esperas la venida de Cristo, Dios haga un milagro en tu vida, Dios haga un poder en tu vida para que creas y sigas creyendo y confiando que Él viene por ti. Dios te guarde, hermano. Bendiciones.